Buenos días hermanos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Me gustaría compartir con ustedes la edición número 9 de la serie de pensamientos sobre la adoración, pero no cualquier adoración, sino una adoración que llega al Altísimo. En esta oportunidad el título tiene la adoración que ofende al Altísimo, eh, y la lectura se encuentra en Éxodo capítulo 32. Sería bueno que frenemos el audio y podamos tener una lectura completa del capítulo. El versículo principal es el número 8. Dice: Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. En resumen, Moisés subió al monte de Sinaí otra vez para recibir las instrucciones de Dios sobre la construcción del tabernáculo, las vestiduras de los sacerdotes y la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes. Estuvo en el monte 40 días y 40 noches. El pueblo se puso impaciente y demandó que Aarón hiciese dioses o ídolos, dándole sus alhajas de oro para la tarea. En vez de disuadirlos de su intención y recordarles de las obras de Dios en la liberación del pueblo, como un líder fiel y responsable, podemos decir, Aarón cedió a la demanda del pueblo. Quizás la exigencia de sus alhajas de oro fuera un débil intento de parte de Aarón de cambiar el propósito de ellos, pensando que no estarían dispuestos a entregarle sus artículos de valor. De todos modos, Aarón cooperó con el pueblo en cometer una grave ofensa ante su Dios. El ídolo que Aarón hizo fue una copia del becerro que los egipcios usaban en su adoración. La imagen del becerro era elaborada de madera y cubierta de una chapa de oro. Sabemos esto porque luego fue quemada la madera y molido el oro, quedando como polvo. La intención era de adorar al Dios infinito con la réplica de un animal finito. Para colmo, dijeron: Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Y luego edificó un altar delante del becerro. Parece increíble que un líder que recién había estado en la presencia del Dios glorioso hiciera una cosa como esta. 3 puntos. En primer lugar, la adoración, perdón, ofendió a Dios por usar una práctica prohibida. No todo acto de adoración, aún dirigido hacia Dios, le agrada. En este caso, lo que hicieron fue una imitación de la adoración pagana de los egipcios. Además, fue una violación del segundo mandamiento que recién habían recibido, en el cual Dios prohibió explícitamente el uso de cualquier clase de imagen en su adoración. Dios había revelado la clase de adoración que le agradaba y lo que no aceptaría. En vez de seguir la revelación de Dios, el pueblo siguió sus propias ideas, gustos, emociones e influencias paganas. La adoración, en segundo lugar, que ofendió a Dios fue permitida por un líder consagrado. Prácticas paganas del pueblo serían graves, pero la aprobación tácita y cooperación del líder responsable era mucho más grave. Dios establece en su palabra que mientras más frecuente y clara la revelación, mayor es la responsabilidad de obedecer. En este caso, Aarón y sus hijos, y además los ancianos que estaban, era, eran más responsables ante Dios que el pueblo en general, porque tuvieron el privilegio de estar más cerca de Moisés y de Aarón en el monte de Sinaí. En tercer lugar, la adoración que ofendió a Dios trajo vergüenza y muerte al pueblo. La adoración pervertida de parte de los israelitas hizo que fuesen una vergüenza entre sus enemigos. Es decir, su adoración dejó la impresión a sus enemigos que su Dios era como los dioses paganos. Más grave todavía es que incitó la ira de un Dios celoso y 3 veces santo. El pueblo volvió las espaldas a su Dios en su adoración. Dios también se apartó del campamento donde estaban reunidos su pueblo. Luego los levitas ejecutaron la ira de Dios, matando a espada a los rebeldes que no querían arrepentirse y así borrando del pueblo a las influencias paganas. En esta mañana hay muchas cosas que pensar o que sacar quizás de este pasaje, pero me gustaría que pensemos en cuántas veces, al igual que el pueblo, desesperamos ante las situaciones que vivimos. No había pasado mucho tiempo después de que fueron liberados de Egipto, pero vieron que Moisés no volvía, se tardaba y listo, estaban dispuestos a olvidarse de Dios. Ahora la pregunta para nosotros sería: ¿cuánto tiempo pasa antes de que comencemos a decir que no, Dios no nos responde, que no nos escucha quizá, y que es momento de tomar
cartas en el asunto, como quien dice. Capaz ni siquiera 40 días, quizás una semana, un día. El resultado de las decisiones del pueblo en este pasaje y su final tan trágico eh, debería durante la mañana o la tarde, en el momento que tengamos a solas con el Señor, hacernos pensar, hacernos quizá decir que no queremos tomar nuestras propias decisiones, no queremos buscar nuestro propio camino, sino que necesitamos esa paciencia para esperar en Él, esa paciencia que rápidamente se nos borra de nuestra cabeza cuando las papas queman. Pero aún más allá de eso, los tiempos que se toma Dios en responder a nuestros problemas o necesidades, tenemos que entender que también son para formar nuestra vida espiritual. Les dejo un texto para pensar y para meditar. Segunda de Corintios 4, 16 al 18 dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Espero que tengan un buen día. Bendiciones, hermanos.